Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Puede usted tomar asiento. La boca del Padre se abrió para exaltar al Hijo, Amén. a Jesucristo. Una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien mi alma se complace. El Padre Dios se complace en exaltar a su Hijo amado. Amén. Todos los que amemos a Jesucristo somos amados del Padre. Amén. Todos los que queramos agradar al Señor, agradar a Cristo, obedecer a Cristo, aceptar su señorío, somos amados del Padre. Amén. Amén. El que ama al Hijo es conocido del Padre y amado por el Padre. Amén. El Padre que se complace en Jesucristo se complace en todos los hijos de Dios, Amén. en todos los hijos de Cristo. Nosotros fuimos engendrados por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, del Hijo de Amén. Dios. Él nos engendró Amén. y Él nos hizo coherederos y partícipes de la gloria y de la herencia eterna del reino de Dios. Amén. Y hemos creído en el bendito Hijo de Dios. Esa fe trae la gracia que nos eleva y nos lleva a estar sentados juntos con el Hijo de Dios en lugares celestiales. Ya no estamos en el pecado ni en la muerte. Amén. Ya no estamos cautivos del maligno. Amén. Ya no somos esclavos del maligno y del pecado. Somos libres. Amén. Porque Cristo, el Hijo bendito de Dios, nos ha hecho libres. Amén. Gloria a Dios. Él nos ha libertado. Y se ha complacido en libertad. ¿Sabes? Por gracia y misericordia oí una voz del cielo. Así como dice aquí: y hubo una voz de los cielos, oí una voz del cielo que decía: Jehová se deleita en bendecir a su pueblo. Amén. Escuché en una mañana, si en el espíritu o en el cuerpo o fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe. Escuché una voz del cielo que dijo: Jehová se deleita, que es un sinónimo de se complace en bendecir a su pueblo. Amén. Escuché otra voz decir: mi deleite es bendecir tu vida. Amén. Espero que tú la escuches esta noche. Amén. Porque esa palabra vino del cielo no solo para mí, un hijo de Dios, sino para ustedes, los hijos, Amén. los escogidos de Dios. El deleite y la complacencia del Señor es bendecirnos. Amén. A eso vino Jesucristo, Amén. a salvarnos, Amén. a bendecirnos con la salvación. Amén. Cuando estábamos muertos en nuestro pecado, entonces Él, el Padre, envió al Hijo a salvarnos de ese pecado Amén. y de la paga de ese pecado, que es la muerte. Ya estamos libres. Amén. Ya Dios se ha complacido en libertarnos. Ya tus ojos se abrieron y tus oídos se abrieron y perciben
pueden oír y pueden ver lo que muchos quisieron ver y no pudieron ver. Amén. Y oír lo que muchos quisieron escuchar y no pudieron escuchar. Amén. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes oyen los que muchos quisieron oír y no vieron. Ustedes ven los que muchos quisieron ver y no vieron. Amén. El Hijo del Dios viviente. Y esta noche el Hijo del Dios viviente, por su Espíritu Santo, está en medio de nosotros. Amén. Tú no puedes verlo con tus ojos de carne, ni yo. Si Él quisiera, haría una visión y lo veríamos, pero no nos ha dado una visión en esta hora. Pero sí nos ha dado entendimiento en el corazón. Sí nos ha dado oído espiritual para oír su voz. Sí nos ha dado vista espiritual para ver sus propósitos y su voluntad para nuestra vida. Sí nos ha dado sensibilidad para oír su voz cuando Él truena desde los cielos. Una voz se escuchó, dice aquí, y hubo una voz de los cielos que decía, puedes oír la voz del Padre diciendo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Puedes oír la voz del Padre Dios hablando de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, puedes tú preguntar, y hombres naturales, carnales, pueden preguntar: ¿y si el Padre amaba tanto a Jesús, por qué Jesús tuvo que padecer una muerte tan cruel y perversa en ese Calvario, en ese monte de calavera, en ese monte de la muerte? ¿Por qué Cristo, si era tan amado del Padre y el mismo Padre Dios decía desde los cielos que se complacía en su Hijo, ¿por qué permitió que su Hijo amado muriera de esa manera terrible? ¿Cuántos se preguntan esas cosas? ¿Cuántos dicen, si Dios existiera, por qué permitió que niños sean violados, que presos sean quemados, que jóvenes que estaban pasando por unos meses fueran a encontrar la muerte en una cárcel, en una muerte horrenda de fuego? Porque hay niños que mueren de hambre. Porque hay personas atrapadas de la droga, del alcohol. Porque hay personas que vagan por el mundo endemoniados. Y muchos se preguntan: ¿y si Dios existe, por qué estas cosas? Porque allá en el Génesis, Adán y Eva desobedecieron a Dios y cayeron en el pecado. Fueron destituidos por su desobediencia. Y nosotros heredamos el pecado del origen de nuestros primeros padres en nosotros. Quiere decir que nuestra carne, nuestro hombre natural de carne sin Cristo, es eminentemente carne desobediente y soberbia. Estamos presos en un cuerpo de soberbia y de desobediencia. Pablo decía: miserable de mí, estoy preso en este cuerpo de muerte y de pecado. Porque lo que quiero hacer y debo hacer, que es agradar a Dios y servir a Dios, eso no hago. Y lo que no quiero y no debo hacer, eso hago. Así es la lucha. Así es la lucha contra la carne. Y la carne es muerte. Y esa lucha la tienes tú y la tengo yo. Y esa lucha también la tuvo Jesús. Él no fue tentado y no fue caído en el pecado, pero él fue tentado a pecar. ¿Lo entiendes? No fue tentado hasta hacerlo caer, pero él fue tentado en el desierto, dice la Escritura. Satanás lo tentó en el desierto 40 días y 40 noches. Y Jesús lo venció con la palabra de Dios. Jesús resistió la tentación con la palabra de Dios. Y si el Hijo de Dios nos enseña eso, entonces ¿con qué tenemos que resistir nosotros la tentación del maligno? Con la palabra de Dios.
Jesús no hizo un milagro cuando el maligno lo tentó. Lo tentó 3 veces, le habló, hermanos. Mira, aquí lo tengo abierto un poco más abajo, capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, que es el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo puede el Espíritu Santo llevar a Jesús, al amado Hijo de Dios, al desierto para ser tentado? ¿Cómo pudo el Padre, que se complacía en el Hijo, permitir que su Hijo muriera en esa muerte terrible? ¿Sabes por qué? Porque era necesario que la palabra se cumpliera. Amén. Era necesario que todo lo que los profetas dijeron de Cristo se cumpliera. Amén. Era necesario que la ley se cumpliera en Cristo. Porque ningún hombre podía vivir por la ley. Todos estábamos muertos y destituidos de la gracia y de la presencia de Dios por la ley. Pero en Cristo se cumplió la ley. Él vino a cumplir la ley. Y vino a pagar y a cargar nuestros pecados y nuestras maldades. Dios nunca te hace sufrir o te hace padecer o pasar por una prueba porque Él sea malo, porque Él quiera. Él te hace sufrir y prueba tu fe porque es necesaria la paciencia para tu salvación. Él hace todo lo que hace en tu vida. Aún las cosas difíciles de tu vida son necesarias. Es necesario el desierto, es necesaria la tormenta, es necesaria la lluvia y también es necesario el sol. Todo lo ha hecho el Señor en su sabiduría y en su gloria. Y Jesucristo es conocimiento de gloria y de sabiduría y de poder de Dios. Todas las cosas ocurren porque Dios tiene un propósito para tu vida. Bendito sea su nombre. Y tú no puedes entender ese propósito, y yo no puedo entender ese propósito, porque si tú lees aquí que Dios habló desde el cielo, que se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y después lo ve colgado en el madero, no habría consecuencia. Pero esa es en tu lógica humana, carnal, terrenal. Porque en el Espíritu se revela que era necesario. Jesús lo dijo. ¿No leísteis en las Escrituras que era necesario que fuera entregado a manos de pecadores, que fuera escarnecido? Dicen los salmos que Él se angustió por el escarnio. ¿No dice el Salmo 69:20 que Él se angustió por el escarnio? Lo dice. Búscalo, amado, lo dice. Lo dice, está escrito, aleluya. Salmo 69:20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y ese es Jesús hablando ahí, viviendo ahí la cruz del Calvario. El Hijo bendito de Dios que complacía el corazón de su Padre, que complace el corazón de su Padre, porque Cristo vive y vive para siempre. Amén. Y siempre será la complacencia de su Padre, porque Él es eterno. Porque el Padre no puede negar a su Hijo amado, y el Hijo amado de Dios no puede negar a su Padre, porque uno son. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Escarnio es burla. La burla había quebrantado el corazón de Jesús cuando el maligno lo colgó ahí de ese madero. Y el Padre permitió para que se cumpliera toda la Escritura en el Hijo amado de Dios, para que Él cargara nuestros pecados y nuestras maldades, porque de otra manera nosotros estábamos condenados a la muerte. A eso vino Jesucristo, a cargar nuestros pecados para salvarnos del pecado y de la muerte. A eso vino Cristo, a ponerse en nuestro lugar, porque esa cruz era para ti y era para mí por nuestros pecados. Y Él se puso en nuestro lugar. Estas burlas no eran para Jesús, porque Él no pecó para recibir y merecer burla. Eran para ti y eran para mí, porque nosotros sí pecamos contra Dios. Pero Él, el escarnio ha quebrantado mi corazón. El Hijo bendito de Dios sufrió y padeció, hermanos. El Hijo bendito de Dios fue tentado. No pecó porque el Cordero Santo no podía pecar. ¿No entiendes? Dios no iba a permitir que Jesucristo pecara, porque si no, su sacrificio de sangre
no sería perfecto para lavarnos de los pecados. ¿Estás entendiendo? Pero Él también fue sometido a tristeza, Él también fue sometido a angustia. Él más que nosotros. ¿Sabes qué dice la Biblia de nuestro Señor Jesucristo? Que Él es el varón perfecto en dolores. Amén. ¿Y qué quiere decir eso? Que Él fue quebrantado hasta la muerte. Por amor del Padre y por amor de nosotros. Por obediencia al Padre y por amor de nosotros. Él aceptó ir a esa cruz y morir de esa manera terrible. No podemos dudar de su amor.